Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo le da la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa. Primero que todo, queremos pedir muchas disculpas por los tiempos y continuamos agradeciendo también a todas las personas que nos siguen, a quienes comparten nuestros mensajes en las diferentes plataformas de Internet y a todos los voluntarios que permiten llevar adelante el programa de Enlace Latinoamericano Europeo. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con Hugo Godoy, quien es especialista en comunicación estratégica y director de cine y producción audiovisual. También es escritor y productor musical. CEO del canal Sorprendente Films, que se encuentra en todas las redes sociales. El tema de esta noche es los especialistas del odio organizado. Él le da la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Hugo Godoy, tiene usted la palabra. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder conversar y conocerles. Para mí es obviamente un honor y un gusto poder conocer a nuestros migrantes que están en todas partes. Lastimosamente tenemos muchos y he tenido la posibilidad y la oportunidad en mis viajes de conversar con muchos y muchas peruanas, colombianas, colombianos, cubanos, bolivianos, tanto en Estados Unidos, Norteamérica como en Europa, también en nuestro propio continente, ¿no? Y el tema que ustedes me invitan a tratar es un tema que se siente en la vida de las personas que han tenido que salir de sus países por obligación, ¿no? Por presión, ¿no? En estos días en la que en Colombia amigos cercanos, muy cercanos, están trabajando el tema de la pacificación. Estaba recordando los hechos que, por ejemplo, pasaron en Urabá, en Colombia, en donde se desplazaron miles de personas por la violencia de las convivir, del paramilitarismo, que les cuento, en alguna época de mi vida fui amenazado de muerte por paramilitares. La inteligencia nos decía que eran las águilas negras y tuve que esconderme alguna vez hasta un año. Pero nunca desistí realmente de mi trabajo o lo que estaba haciendo en ese momento. En ese tiempo era más joven, no tenía hijos e hijas, por lo tanto me dolía menos esconderme y arriesgar la vida. Pero el tema del odio es muy interesante para nosotros en comunicación estratégica porque los que estamos realmente donde las papas queman, dicen acá en el Ecuador, sabemos que el sufrimiento y el odio son viralizables, son transmitibles, son emociones que se pueden transmitir a través de conceptualizaciones como codificación. Perdón que hable un poco técnico, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que se entienda. Eso es lo que siempre procuro hacer, como de los pocos que hablan sobre nuestra profesión y las herramientas que utilizamos. El tema del sufrimiento hacia el dolor es algo que se utiliza muy fácilmente para poder hacer campañas masivas, ¿no? Para crear histeria colectiva, miedo. El miedo, o sea, el proceso es el siguiente, el temor o el miedo producen sufrimiento. Ese sufrimiento somático, le decimos técnicamente, o sea, psicológico, emocional, si lo quieres llamar mental, provoca dolor, provoca sufrimiento y ese sufrimiento que provoca más miedo a sentir ese mismo sufrimiento, provoca ira, provoca violencia. Y una de esas manifestaciones de la ira, de la violencia, es el odio, ¿no? Otra de esas manifestaciones comunicacionales, si les podemos llamar así, que podemos programar a seres humanos a hacer lo que queremos, es también la negación, la negatividad. Más que negatividad, la negación de lo que te está ocurriendo y le está sucediendo. Y eso es algo que nosotros vemos en toda la sociedad en el planeta. En cualquier territorio del planeta esto ocurre. Se podría preguntar si hay sociedades, naciones, pueblos que son más conscientes de lo que estoy mencionando. En mi carrera profesional no, y conozco bastante del mundo. Podría decir la gente, en el Tíbet la gente es un poco más consciente porque practican la meditación, el budismo zen, etcétera, temas que hemos estudiado en algún momento nosotros para utilizarlo en campañas. La verdad, no he tenido la oportunidad de llegar al Asia alguna vez o al Tíbet, así que no lo podría decir, pero de los países o de las naciones o continentes en donde he estado y he trabajado, no conozco una sola sociedad que no sea fácilmente manipulable de lo que yo estoy mencionando. Y para muestra un botón,
mientras estaba esperando y ya sentado aquí para poder trabajar con ustedes en esta transmisión, hice un esquema bastante rápido. Esto lo que voy a hablar lo tengo en el cerebro, no lo aplico todo el tiempo, así que es demasiado fácil de tratar de explicar porque yo lo uso todos los días. Pero para poder hacer una campaña de odio y generarla, implantarla en una sociedad, hay que primariamente dividir a la sociedad. Divide et impera, ¿no? En latín. Eso es algo muy antiguo, griego, romano, etcétera. Y lo que tenemos que hacer nosotros para primero tener un grupo social que odie a otro grupo social, tenemos que dividirlos y podemos utilizar, pues, ¿no? En este caso, los pronombres ellos, aquellos y nosotros, si logramos hacer esa división en comunicación, en mensajes, pues entonces empezamos a tener ya una base, una estructura, dos pilares sólidos, los pilares de Hércules, ¿no? Para poder desde allí empezar a hacer una estructura más fuerte, más sólida, ¿no? Ejemplo claro, en estos pocos días, una influencer argentina, te estoy hablando de ayer a hoy, en X, publicó, seguidora de Milei, que publicó algo. Nosotros no podemos permitir que la Argentina se haga negra o se negrifique, algo así publicó. Y de ahí publicó, no podemos gorilizar o utilizando términos muy fuertes, muy terribles, nosotros no podemos permitir que ellos, dijo gorinistas, hablando de Cristina Fernández y hablando del peronismo, transformen nuestra nación en una en simia argentina o simirgina o argensimia fue la palabra que usó. Estoy tratando de parafrasearlo de memoria que alguien de mi equipo me envió desde ya de la Argentina. Eso es un ejemplo clarísimo, facilísimo de decir nosotros, los que sí somos blancos, los que sí estudiamos, los que somos gente de bien, los que tenemos dinero, los que sí damos empleo, los que sí lo que sea, los que tenemos apellido, o los que somos locales, como en el caso de Europa, contra la migración africana, asiática, y musulmana, no cristiana, digámoslo así, no católica. Entonces, tratar de buscar ese espacio en donde quieres golpear, ¿no? Como lo hizo Goebbels en su momento en la Alemania del 39 hasta prácticamente el 45, cuando lo suicidaron, ¿no es cierto?, en el Bundestag, los soviéticos, el Ejército Rojo. Entonces, mayormente esa es la base y la estructura como para que alguien como de mi profesión, que no tiene escrúpulos, llegue, se baje de un avión, como en cambio se bajan en la guerra los mejores efectivos de un ejército, que es el cuerpo de paracaidistas. Recordarle al público, yo que he trabajado con inteligencia de países y he hablado con muchos militares, las fuerzas de asalto mejor preparadas, lo mejor que tiene un ejército para asesinar son los paracaidistas. ¿Y por qué? Porque los lanzas desde una altura extrema con un aparato, con una tela, con una cosa para que caigan en territorio enemigo y ni bien lleguen a territorio enemigo empiecen a matar y sobrevivan a eso. Eso es lo élite que hay en cualquier ejército del mundo. Y en mi campo, lastimosamente, no, creo yo que no. Creo que siempre en la historia mi profesión ha existido. Siempre en la historia mi profesión ha existido. Quien le dijo a Murabi que creen unas losas, unas estelas de piedra, el famoso código de Hammurabi, que se encuentra una de sus copias en el Museo de Louvre o Louvre en castellano en París. Es una copia de algo que pasó hace cerca de 3000 años de un especialista en comunicación que le dijo a un rey: mira, para dominar a tu pueblo, para tenerlo bien controlado, tenemos que hacer un comunicado oficial y ese comunicado oficial tenemos que distribuirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner en piedras, en un lenguaje entendible, para que alguien lo lea en una plaza a cada una de las poblaciones que es tu reino, cómo está estructurado según la divinidad, el poder, ¿no? Y en ese caso, si tú ves la piedra de Hammurabi, tú ves que primero está él, el rey, luego están los sacerdotes, los que santifican lo que hace el reino, lo que son los voceros de la deidad de aquel tiempo. De ahí tienes los militares, comerciantes, etcétera, la estructura que desde esa época de Mesopotamia hasta el tiempo actual, sigue vigente. Entonces, a lo que voy es que
Han existido especialistas en usar la comunicación como un medio de dominación. La comunicación es un medio, es el primario medio de dominación. De allí empieza todo, ¿no es cierto? Es información que se transmite y en alguna forma te da la capacidad de lograr objetivos específicos. En este momento ustedes me estaban preguntando o me preguntan cómo es que se puede transmitir y dominar a través del odio, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido muy eficaz o muy fácil de poder realizarlo porque estamos en guerra en el mundo actualmente. El mundo está en guerra. Tienes el tema de Ucrania con Rusia. Tienes el tema de África, ¿no? Con República Democrática del Congo y otras 5 o 6 países más africanos, en donde hay guerra civil interna y mueren cada año miles y miles de personas. Y eso se trata de odio, nosotros versus ellos, ¿no es cierto? Y generalmente nosotros, muchas veces, somos los que nos victimizamos comunicacionalmente. ¿Para qué? Para justificar atacar a las verdaderas víctimas que son los otros o ellos. Ejemplo claro, el caso de Palestina, en donde una cantidad impresionante de migrantes, todos de origen mayormente europeo, házaros se les dice mayormente, de una comunidad que no es originaria de ahí, de la región semita, que comprende desde Palestina, norte de Egipto, tienes Jordania, tienes Siria, tienes Líbano. Toda esa región es semita, pero la comunicación estratégica es tan buena que de repente migrantes le dicen a los que son autóctonos de allí, ustedes no son de aquí y si nos atacan, ustedes son antisemitas, son anti nosotros. Apoderarse de los conceptos y de las palabras es muy importante dentro de la comunicación estratégica porque te permite a ti imponer relatos, que en inglés mis colegas le llaman framing, hacer una enmarcación, un cuadro, pero como una especie de relato, porque los anglosajones, algunos de ustedes creo que están en Londres, los anglosajones, herederos de esa cultura mediterránea, griega y romana, porque Londra fue un territorio romano, heredaron esto del teatro, ¿no? Del teatro al aire libre, de las epopeyas y de las historias, y tienen una estructura y una historia muy apegada al teatro, ¿no? Muy desarrollado allá. Entonces, el framing tiene que ver con el marco del teatro, ¿no? En donde se abre el telón y donde se hace una representación de una ficción o de una realidad histórica o lo que sea, ¿no? En cambio, en nuestro territorio, en América, nosotros lo tratamos como relatos, porque nosotros, en cambio, tenemos un pasado muy poderoso en letras. Nuestros antepasados, nuestros antecesores de los últimos 200 años se dedicaron mucho a escribir, ¿no? Y tenemos poetas, tenemos escritores muy poderosos, muy importantes en la historia, y nuestra América del Sur ha sido muy dada a eso. Entonces creo que el uso del término relato es bastante relevante porque tenemos grandes relatistas como Borges, ¿no? Como Cortázar, por el Río de la Plata, etcétera, ¿no? No para ahondar dentro de eso, pero los temas culturales se deben tomar mucho en cuenta de las regiones o subculturales, más claro, porque existe una cultura global que, como lo dice Yuval Harari en todos sus trabajos, ¿no? Este historiador de la Universidad de Tel Aviv. Pero bueno, regresando al tema que nos correspondería, el mundo está plagado de odio, está inundado y podríamos decir que se ha viralizado el odio generacional. ¿Por qué generacional en el sentido de que genera más odio? Porque una vez implantado en una comunidad o en una persona, al tuitearlo o ahora al escribirlo en X, al postearlo en Instagram o en Facebook o hacer un video en YouTube, transmite lo que siente, lo que le hace daño, que es ese mismo odio y ese mismo odio se va exponiendo en muchos lugares. Hace varios años en algún estudio que hice para una empresa literaria, recuerdo que yo en un libro, no me acuerdo, bueno, no voy a decir la firma editorial, pero en algún trabajo que se me pidió, yo puse una frase allí que decía más o menos, el odio es un veneno que quien lo toma lo hace con la intención de envenenar a quien odia, ¿no? Más o menos así. O sea, el tema del odio obviamente te afecta, te destruye personalmente y como sociedad, pero siempre lo tomamos o lo aplicamos con el objeto de hacerle daño a una segunda persona. Sí lo hacemos a través de la comunicación, porque cuando ofendemos, cuando calumniamos, cuando atacamos,
llenamos ese odio, transmitimos ese odio a través de canales de comunicación, como en este caso la palabra, la voz, para que la otra persona también internamente tenga ese rencor, ese resentimiento, ese odio, y de allí esa persona ya está contagiada y obviamente esto se va pasando. Como existe ahora el Internet de las cosas y un mensaje se puede viralizar de manera generalizada, más aún los memes que hablan más que 1000 palabras, sí, podríamos decir que nuestra sociedad está muy inundada de odio. En el siglo pasado había también odio y por eso tuvieron guerras fratricidas brutales y obviamente estamos a las puertas de una confrontación terriblemente grave porque el nivel de odio está muy alto en el planeta, ¿no? No sé si hay preguntas hasta ahora sobre esto. Sí, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros en L. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Pesantes. Llevaré la moderación de este conversatorio. Hoy estamos conversando con el investigador Hugo Godoy y damos inicio a una ronda de preguntas. Le recordamos a nuestra audiencia que el tema de hoy de este conversatorio son los especialistas del odio organizado. Y bien que usted menciona de que el odio se puede transmitir a través de imágenes, de figuras y de la narración que se haga. em, y un ejemplo tal vez sea, por ejemplo, lo que pasó al día siguiente de las elecciones en la televisión, o de antes y después. Pero después, cuando uno dice, bueno, ya está todo terminando, debería comenzar una etapa de paz y vemos cómo sigue habiendo mensajes subliminales en la televisión ecuatoriana. Uno de los mensajes, por ejemplo, que me llamó mucho la atención era el hecho de que se hablaba, por ejemplo, de quitar los carteles de la publicidad que estaba guindado todavía, ¿no? Y se mostraba, cuando se hablaba negativamente, carteles de la candidata González, y cuando se hablaba positivamente, lo que ya están retirando, o sea, los que no retiraban eran los de la oposición, ¿no? De la candidata González, y los que estaban retirando los ponían a los candidatos del presidente, eh, de su propaganda, y lo ponían haciendo también, por ejemplo, con restos de esta publicidad, haciendo bolsitas, o sea, dándole vida útil a la publicidad, o sea, poniéndolo de bueno al uno y a mal, tan, muy subliminal, ¿no? Digamos esto de aquí. La imagen negativa y positiva, se podría decir, ¿no? De un tema tan banal como este. Eso pega mucho a la ciudadanía. ¿O cómo lo verías, o sea, a través, por ejemplo, que es lo más importante, de la narrativa en la televisión ecuatoriana? ¿Son aquellos, tal vez, especialistas en este tipo de relatos de odio? Muchas gracias por la pregunta, Jimmy, de verdad, porque me llevas hacia el camino de la pregunta clave aquí. Creo que la pregunta más clave, a más de la técnica o de la herramienta para manipular gente a través del odio, que obviamente te digo, viene con un antecedente, ¿no? Primero tienes que poner una base. La pregunta maravillosa sería, ¿quiénes son más vulnerables? ¿Quiénes son los grupos sociales? ¿Quiénes son las personas que son más vulnerables a ser manipulables a través de una campaña de odio? Y te digo, la verdad, casi todos. Casi todos somos vulnerables a este tipo de cosas. Mira, por mi profesión he tenido que investigar y pasar por muchos procesos y etapas a lo largo de mi vida. Y el tema de la conciencia o de la concientización o de ser un ser consciente o un colectivo consciente, consciente me refiero a lo que te puede afectar, ¿no? Darte cuenta cuando te quieren manipular y tener la herramienta adecuada para no caer en ese juego o en esa manipulación. A ver, digamos, utilizando las antiguas artes o ciencias de la meditación y del budismo. Te debería decir que hay 3 grados de inconsciencia, o sea, 3 etapas de conciencia e inconsciencia, ¿no? Y la en que nos encontramos la mayoría de la población del planeta es la inconsciencia de la inconsciencia. Es decir, todos, casi todos, un 99,9% de la población del planeta te podría decir que somos inconscientes de ser inconscientes. Y eso nos vuelve vulnerables. Es como por decirte, cuando una persona tiene un cáncer y no sabe que lo tiene.
y ya lo sabe cuando ya es demasiado tarde, cuando ya el médico te dice usted tiene 2 meses de vida, vaya a la playa, disfrute de su familia y despídase de la vida porque usted ya pasó la etapa en la que podría tratar este problema. Ya ahorita usted es el problema, o sea, el problema se convirtió en usted y usted ya pasó a segundo plano, usted se va a morir. Y escuchando a un escritor español el día de ayer, mencionaba él que la gran debilidad de Dios es el no haberse podido manifestar en su existencia, o sea, que la humanidad no pueda reconocer su real existencia, mientras que el gran éxito del diablo, haciendo esta pantomima del maniqueísmo, ¿no? Del famoso filósofo Mani, persa, ¿no? De hace casi 4000 años ya. El gran éxito del diablo, en cambio, es siempre haberle enseñado a la humanidad que él no existe. O sea, la gran mayoría de la población, incluso los mismos, muchos creyentes no creen en la existencia de un diablo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los musulmanes, pero, o de los religiosos, en fin. A lo que voy es, el gran problema de la manipulación humana es que no sabemos que somos manipulados. Y hay demasiadas herramientas para hacerte entender que somos manipulados. Si no fuéramos manipulados, no existirían ejércitos, no existiría unas 2000 familias más ricas del planeta que pueden acumular riqueza a través de la monetización de las cosas, ¿no? De forma tan brutal que el planeta en algún punto va a tener que implosionar, ¿no? Salió el último informe, ¿no? Del Banco Mundial que dice que las 200 familias más ricas de Estados Unidos se volvieron 1000 millonarios más del 24 al 25, mientras más población del planeta cayó en la miseria, en la pobreza, ¿no? Y todo eso significa que tanto esos pobres como incluso esos mismos ricos son manipulados, están manipulados dentro de un sistema, porque el levantarte cada día para hacer dinero o para existir, para acumular dinero, también te vuelve esclavo de ese mismo sistema. Una pequeña reflexión para que lo pienses. ¿Quién es realmente el manipulado o el esclavizado o perdóname la palabra, domesticado? ¿El perro o el ser humano? Yo tengo 2 perros, pero yo lo saco a pasear o sea, tengo que darme de mi tiempo para sacarlo a pasear, le doy de comer, lo mando al médico o lo llevo al médico cuando está necesitado, le doy todo lo que necesita y ¿qué me da él a cambio? Él no mantiene la casa, él no limpia la casa, él se ensucia y yo soy el que tiene que limpiar. ¿Quién domesticó a quién? Y decimos normalmente, no, no, el perro es un animal domesticado. ¿Es en serio? Hablemos, por ejemplo, de las vacas. Sí, nos comemos a las vacas y a bueno, los que son carnívoros. ¿Quién domesticó a quién? Una especie que se ha proliferado por el planeta, su gen se ha proliferado por el planeta, me refiero a los vacunos, porque el humano come de ellos. ¿Quién es el verdadero parásito allí? ¿Quién es el verdadero domesticado? Hay distintos tipos de adaptación en seres vivos o inteligentes o sintientes, como los llaman otros, para existir, para que en este proceso de la evolución y de la extinción sobrevivan o sobrevivamos. Entonces, para concluir de esa pregunta que es muy relevante, ¿quiénes son más vulnerables a la manipulación? Te podría decir que casi todos. Yo soy un especialista y un profesional en esto y es muy probable, te digo sinceramente, que yo también esté afectado en muchas maneras por manipulación. Y eso que soy ateo. O sea que por el tema religioso no me puedes agarrar. Y eso que soy independiente, no tengo un jefe. O sea, por el tema de que mi jefe me puede manipular por el empleo, por el sueldo, por el empleo o por despedirme tampoco es, ¿no es cierto? El tema de que tengo visado para distintas regiones del planeta, o sea, por tener que quedarme o irme como ilegal tampoco es la palabra. No soy pobre. Entonces, pese a todo eso, yo te digo, ya he estudiado, pese a todas esas condiciones, la primera respuesta que te puedo dar de una persona que es más consciente de que puede ser manipulado es decir, sí, es muy probable que yo soy manipulado, pero no te podría decir exactamente en qué. Tengo que reflexionarlo, tengo que investigarlo, tengo que analizarlo muy detenidamente qué está en mi cerebro y en mis emociones y te podría decir si soy o no manipulado en qué cosas. Y te aseguro que la lista puede ser de 80 a 100 cosas, ¿no? Y mire, y eso te lo dice una persona que trabaja en esto. Probablemente otras personas estén dominadas en 100.000 cosas de distinta forma y manera. Y el odio es una de ellas. Es una de ellas. Entonces te estoy hablando de un montón de cosas. Ejemplo claro, la hipersexualización de las redes de Internet.
En Estados Unidos se le ha criticado y lo han llevado al Senado a Mark Zuckerberg, el presidente dueño de Meta, de esta empresa que es dueño de WhatsApp, de Facebook, de Instagram y también de Threads, esta nueva red, y de otras más. Y siempre se le ha cuestionado y se le ha preguntado por qué hay hipersexualización en sus redes. Y él dice, sí, mil disculpas, es verdad, hay hipersexualización de las redes. Pero ¿por qué? Porque como entendieron los nazis propagandistas en los años 30 y 40 del siglo pasado, la primaria manipulación y atracción de hombres es el sexo, es la sexualidad, es manipular al hombre por un instinto, el instinto reproductivo, perdóname, y por ello es que se le venden llantas de automóviles que nada tienen que ver con una mujer desnuda en la misma foto. Porque antes los hombres eran los que compraban autos y llantas, ¿no? O sea, si compras autos, ergo en algún momento vas a tener que comprar llantas. O lubricantes de vehículo, o cualquier cosa que un hombre tenga que usar como herramientas. Y si tú ibas en los 80s, 90s a un taller de autos, a un taller de cualquier cosa donde solo hombres trabajaran, siempre ibas a encontrar en las paredes un cartel de una mujer desnuda con un producto que se le vendía a los hombres. Y eso tiene que ver con la manipulación de los hombres a través del instinto sexual o de ese impulso, y esa compulsión, diría mejor lingüísticamente, una compulsión sexual o de supervivencia. Si el hombre no tuviera el del lado masculino esa compulsión sexual, pues no seríamos más de 8.000 millones en el planeta y probablemente hubiésemos desaparecido en la Primera Guerra genética con los neandertales o algún otro tipo de homínido. Sobrevivimos porque somos muy promiscuos sexualmente y nos reproducimos y estamos muchos porque somos muy promiscuos sexualmente. ¿Y cuál de los dos son más promiscuos? El masculino. ¿Por qué? Porque genera y produce células reproductivas por millones. Mientras que las mujeres solamente 37.000 en toda su vida y en un punto dejan de tenerlas, mientras que el hombre mientras es fértil hasta el día de su muerte, es esclavo de su compulsión sexual. Y eso es algo que lo estudiamos los comunicadores y que debería estudiarse en muchas otras ramas, pero es muy manipulable para las nuevas tendencias de manipulación humana, como por ejemplo los ismos, feminismos, machismos, etcétera, etcétera. Lo que te acabo de mencionar derrumbaría o trabajaría mucho mejor la manipulación de hombres y mujeres, pero te cuento, no hay muchos estudios académicos o científicos sobre el tema porque no le conviene al gran poder que este tipo de cosas se hablen, porque se manipula a mujeres y a hombres por este tema. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta desde Italia. María Calle, por favor, tu micrófono. Justo sobre el discurso de la manipulación, pero también sobre la identidad del ser humano. Eh, Hay algo que en la comunicación seguramente cuando se preparan las estrategias de campaña son muy importantes. Y yo me pregunto si cuando uno prepara una estrategia de campaña, tiene como punto central la ley del contrapaso. ¿Qué es la ley del contrapaso en política? Perfecto, muy buena pregunta. Mira, voy a tratar de ser un poco infidente, ¿ya? Dentro de mi profesión. Antes tal vez el sindicato me mandaba a desaparecer. Pero lo que sí te puedo decir, voy a tratar de adaptarlo para que se entienda y para que la gente sepa cómo es que se arma una campaña. Yo creo que la base de un asesor o de un experto en comunicación que es contratado para una campaña, en este caso proselitista, ¿no? De políticos, de gente que va a cumplir cargos y funciones públicas. Porque también lo hacemos para automóviles, para bebidas, para vestimenta, para religiones, para gobiernos. Pero específicamente en el campo del proselitismo, es decir, promocionar la imagen y el nombre de una persona para que otra persona, sin conocerle, le confíe y le dé un voto de confianza, porque lo que hacemos en nuestras malas democracias es darle un voto de confianza a alguien que no existe realmente. Nosotros creamos un personaje que no es real, no existe. Y puede ser extendido hasta márgenes impresionantes. Yo he conocido candidaturas, no vamos a hablar de hombres y mujeres, hablemos de candidaturas. Candidaturas que sí tienen ideología, sí tienen una línea roja o tienen líneas rojas. Ejemplo, el caso de Luisa González en Ecuador. Yo no trabajé en esta campaña personalmente. Si recién hablo con el equipo de González o gente de alrededor de lo que fue el trabajo de campaña electoral, primera, segunda vuelta de González, es por el tema del fraude electoral.
en el que me tuve que reunir con algunos de ellos para explicarles, incluyendo también al vicepresidenciable, explicarles cómo fue el fraude en el Ecuador. Prácticamente me di cuenta que no entendían, no saben en qué juego estaban, ¿no? O sea, parecerían ser novatos. Hablemos del fútbol, usted que está en Italia y son tan fanáticos del calcio. Yo no veo fútbol, pero Entiendo. eh, no tengo el tiempo, pero digamos que ellos son como de una liga barrial, de una liga de muchachos recién jóvenes, y el campo en donde se meten es para donde juegan la Champions League, o sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces, no están preparados para aquello y obviamente eso es difícil porque les ven la cara, dicen en Ecuador, ¿no? O sea, hay muchas estrategias. Pero volviendo al tema anterior, se baja del avión, lo que te digo, el paracaidista, el especialista en comunicación, se reúne con los dirigentes, con el buró de un partido político y dependiendo de su calidad moral, propone cómo será la campaña. Le dicen, verán, vamos a trabajar de esta manera, esto es lo que vamos a hacer. Y claro, uno puede bajarse y decir, yo puedo basar mi campaña o la campaña de la candidatura en el odio. ¿Saben? Hay una persona que es muy famosa a nivel internacional, o por lo menos en mi región, en nuestra región, en donde yo estoy, que ha hecho campañas de odio y ha basado sus campañas en odio en su éxito, que es Jaime Durán Barba, que es quiteño, ecuatoriano, y que vive actualmente en Buenos Aires, tiene también propiedad, tiene también residencia en México, en Estados Unidos, y ha hecho muchas campañas electorales. Él es un experto en el odio, ha escrito varios libros del odio, de hecho, ¿no? Y lo que te dije de nosotros y de ellos, lo escribió en un libro justamente hace unos 3 o 4 años, ¿no? Sobre cómo manipular la población, ¿no? Monos y algo se llamaba el libro, no recuerdo muy bien. Yo te digo, realmente no lo he leído el libro, no he leído nada de él, ni quisiera. Realmente creo que es de esos malos personajes que mi profesión tiene. Y te diría, comparándolo con el calcio, con el fútbol, es ese jugador que te insulta, un Materazzi, ¿no? Que te insulta, que te ofende, que se mete con tu familia, que cuando se acerca tiene en la mano, no sé si ustedes sabían, pero en el fútbol a veces hay jugadores que tienen escondido cosas en su ropa y tienen, por ejemplo, agujas, tienen, ejemplo, cosas puntiagudas, ¿no? Entonces, cuando están jugando, pinchan al otro jugador, lo rasguñan, lo toquetean y le juegan, lo manipulan para crear esa insatisfacción, ese dolor, ese malestar, como les dije, ese sufrimiento y ese sufrimiento convertirlo en odio y el odio se convierte en un golpe, ¿no? En violencia. Y Francia perdió un mundial de fútbol, ¿no es cierto? Cuando Zinedine Zidane le da o ese cabezazo a Materazzi. Luego supimos que fue trabajándole psicológicamente, le dijo cosas muy horribles de su familia, de su hermana, de su madre, lo golpeaba. Entonces, eso es lo que hace Jaime Durán Barba. Transmite ese tipo de condiciones. Y cuando yo he visto estos colegas, lo he visto, casi te diría, querida María, que el 85 o 90% de mis colegas no tienen moral. Son como usando el calcio, como esos jugadores que primero están en un equipo de fútbol que les paga muchos millones y cuando otro equipo rival les paga más o les ofrece más dinero, dicen, yo soy un profesional del fútbol. Ya no juego para este equipo, ahora ya no juego para el Inter, ahora voy a jugar para el Milán. Sí, pero fuiste la estrella del Inter, ¿y por qué te vas a pasar al equipo rival? Dice la hinchada. Bueno, yo soy un profesional, yo me debo al que me paga más. Yo me debo al que me paga más. Y claro, el que me paga más me quiere porque sabe que yo soy el que mete los goles. Entonces, no existe la moral en ese campo profesional y te digo, me acuerdo clarísimamente de una campaña electoral en la que me invitaron a ver si era parte del equipo. Te estoy hablando exactamente, probablemente del 2009, 2010, probablemente. Y era acá en Ecuador. Y me invitaron a esa mesa secreta, privada, y trajeron al que iba a ser el director de la campaña. El director de la campaña, no te voy a decir nombres, era un dominicano recién bajado del avión, por eso te hago la analogía del especialista en la campaña, ¿no? Somos internacionales, viajamos por todo el mundo y nos contratan para hacer una campaña en países que ni conocemos,
podemos volverlo, incendiarlo, crear una guerra civil, pero no me importa. Yo me subo a un avión, cobro mis 5 millones y me voy al siguiente país que me contrate para incendiar ese país. Realmente no hay una regulación internacional para mi profesión. No la hay. La mayoría de países no regulan mucho el tema de las campañas. Debería cambiarse eso, pero no se da esas condiciones. Así como quizás, porque eso sería coartar la libertad de expresión, la libertad de los pueblos o lo que sea, como en el caso de los futbolistas, de los jugadores, limitar a qué equipos van a jugar, cuánto pueden ganar, etcétera, etcétera. Sería limitar una libertad. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de que esa libertad se transforma en libertinaje. Un libertinaje sin conciencia que, como te digo, provoca guerras, ¿no? Como la de Yugoslavia, como la de Siria, como la de Afganistán, como la de Libia. Todo esto que te estoy mencionando, esa transmisión de odio, lo hicieron especialistas en comunicación. Y muchos especialistas en comunicación trabajan para agencias de inteligencia de países poderosos. Una muy poderosa, inteligente, interesante persona es Victoria Nuland, una mujer que ha trabajado creando guerras en toda Europa y en Asia y que recién en el gobierno de Biden, de Joe Biden, fue jubilada a la fuerza de las agencias de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos. Victoria Nuland creó el Euromaidán en Ucrania. Se le ve con las fotografías repartiendo sándwiches y refrescos, pero en Kiev. Pero ella ha provocado mucho de estas cosas y para entender más o menos, porque los anglosajones son maestros en esto, ellos lo perfeccionaron hace más de 500 años. Hay un libro de una anglosajona estadounidense, que escribió un libro que se llama, ese sí lo leí, y La doctrina del shock se llama el libro ya te voy a decir el nombre. La doctrina, Naomi Klein se llama la escritora, quien tuvo acceso a informes. Bueno, ella basa mucho de su trabajo en lo que fueron los Wikileaks, ¿no? Las filtraciones de Wikileaks y de Julian Assange. Y, y más o menos ella une los cabos, los nodos de cómo fue que se provocó la manipulación en Irak para llevar a la invasión de Irak y posterior destrucción de ese país, de ese estado, que te digo, hace 3 meses más o menos, saltaron las alarmas. Soy, como bien mencionó usted, director de un medio de comunicación y nos llamó, nos dolió, yo tengo una niña pequeña y a mí me dolió mucho que el Senado, lo que sería el Congreso, Senado, Parlamento de Irak, aprobó una ley nueva en la que dan libertad para que las niñas de 7 u 8 años de Irak fueran casadas con hombres de cualquier edad porque están en ese tema, ¿no? Entonces, y esa es una ley ya en Irak hace 2 o 3 meses. ¿Y qué puedes hacer allí cuando el odio se implantó tanto? Que aquí hay un tema interesante del odio, que estoy tratando de poner todos los temas, lo que estoy hablando con respecto a eso. La enfermedad se radicaliza hasta el límite que el cuerpo enfermo lo admite o lo permite. Como el ejemplo del cáncer, la enfermedad llega a tal extremo de radicalizarse que el cuerpo se vuelve la enfermedad. Y bueno, literal, el cuerpo muere. Las sociedades también. Pero como habemos muchos seres humanos, siempre volvemos a surgir, mueren muchos, pero pues la humanidad vuelve a reproducirse, ¿no? Y te digo una cosa, María, para preguntarte, no sé si estoy respondiéndote bien. El ser humano o el Homo sapiens ha estado al borde de la extinción por lo menos 5 veces, por odio. Y en algún punto volvió a reproducirse y a ser nueva humanidad, nueva generación. Culturas, se le llama culturas, ¿no? A naciones o poblaciones antiguas que de repente desaparecieron y que los arqueólogos se dedican a investigarles por los vestigios que dejaron en edificios, etcétera, llegan muchos a la conclusión de que lo que acabó con esa población fue el odio, guerras civiles. No sé si con eso vamos por el camino, ¿no? Entonces, eh, el transmitir información en la mayoría de los profesionales que yo conozco, la herramienta más fácil o más práctica o la más segura que ellos pueden utilizar son emociones básicas y elementales. Nosotros tenemos dos tipos de emociones, los seres humanos. Yo empecé a estudiar, a ver, cuando yo estudiaba en universidad,
decidí estudiar, me cambié de carrera varias veces y en un tiempo estudié marketing, pero me salí del marketing después de la fase de estudiar las emociones externas, perdóname, las necesidades externas. Porque cuando, a ver, los que se logran graduar, yo no seguí la carrera, pero yo discutía muchísimo el tema de la manipulación, porque, a ver, todos tenemos necesidades internas, les dicen en marketing, o sea, comer, dormir, tomar líquidos, vestirte, pirámide de Maslow, básica, elemental. Pero crear necesidades externas o artificiales, esa es nuestra profesión. Ahora, como por ejemplo tomar una cierta bebida gaseosa embotellada de color negro que en vez de ayudarte te hace daño, destruye los acuíferos de muchos países. Acá en el Ecuador estamos haciendo una investigación, nos llegó una denuncia de la Coca-Cola que se apoderó de los manantiales de Quito hace como 40, 50 años y asesinaron a mucha gente y hasta el día de hoy esa fábrica de la Coca-Cola sigue allí y ya se ha tomado el 75% de ese acuífero natural que tenían los quitucaras. Es una cosa brutal, yo no lo sabía, pero como medio de comunicación no llega esa información. Pero si le hago una pregunta, una encuesta a la gente en Quito, ¿cómo es la imagen de la Coca-Cola? Te aseguro que el 75%, si no es más de la población, dice que la Coca-Cola es maravillosa y que hay de quien quiera expulsar a la Coca-Cola de Quito porque lo quemaremos, ¿no? Muy Entonces, bien, ahora una pregunta, perdón, una pregunta pensando, desde Alemania, desde Colonia, por favor, Elizabeth. Gracias, Jimmy. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, y hablar acerca de este tema que, aunque estando lejos, pues siempre nos mantiene también ocupados y preocupados. Ahora, hablabas de la expresión divide et impera, ¿no? Como núcleo de una estrategia de los poderosos, ¿cierto? Para asegurarse el control, al fin de cuentas, ¿no? Y en ese sentido, tomaste el odio, como nos lo describiste, como el instrumento clave, ¿sí? Que lo vemos también en redes, lo vemos en las noticias, etcétera. Yo le añadiría, crea también el caos, ¿no? Por doquier, porque eso también es lo que vemos, ¿no? Crea el caos y entretenga a la plebe también, ¿no? Mientras ponemos en marcha todo lo que queremos poner en marcha, ¿no? Desde el punto de vista de los poderosos. Am, en ese sentido, vemos también desde lejos los supuestos audios de Augusto Verduga, que los tienen ahora de arriba para abajo, ¿no? Es el tema del momento. Am, Que te y cuento que conozco a Augusto, conozco, y lo sí, vi ujú. horas antes de tener que salir del Ecuador. Ah, pues mira, Ahí te Augusto, cuento. hemos tenido el gusto de tenerlo aquí también en nuestro espacio, Augusto, y siempre ha sido un placer pues conversar con él. Am, y bueno, yo me pregunto en este sentido, porque vemos también no solo de lo de los audios, o que toman cosas de los audios para crear el caos dentro del Partido Revolución Ciudadana, que pues no aceptan los resultados y que están apelando pues por un reconteo de votos. Con justa razón, ¿sí? A la par vemos también la deserción de una asambleísta de la RC5. También vemos una querella de una asambleísta Rafo, creo que se llama, ¿sí? Bueno, en fin, vemos también que están diciendo que Patiño pues está en la asamblea y que también hay, qué sé yo, diferencias entre los de la bancada de la RC5, ¿no? A la interno. Me pregunto yo, ¿forma parte esto del crea el caos por doquier, en este caso crea el caos dentro del partido que ahora está, que todavía está reclamando pues los resultados de de las elecciones? Em, ¿Qué lectura le das tú a eso? Porque es así como a mí me parece. Gracias. Mira, y lo junto con lo que estaba mencionando en la pregunta anterior. Yo le dije al equipo que recién conocí por este tema coyuntural del fraude de RC que bueno, yo he estado en el mismo lugar que la señora González algunas veces, ¿no? Y por ser quien soy, no me he acercado a saludar ni nada, no vayan a decir cualquier cosa. Pero en Ecuador todos estamos observados ahora. Aquí hay un gran hermano, ¿no? Como la de Orson Welles, una cámara viendo siempre hacia nosotros, que es esta dictadura blanda, como le llamo yo. Ahora,
lo que sí te puedo mencionar es que conozco los dos equipos que trabajaron en esta última elección, tanto del caso Noboa como del caso González. Y sí te puedo decir que una de las debilidades, quizás debilidades o virtudes de la señora González es que es una señora con mucha moral, mucha religiosidad, tiene líneas rojas muy fuertes y muy grandes. Su campaña se basó más en propuestas, en proponer, en encontrar soluciones, en tratar de educar. Que hay dos tipos de campañas, la emocional. Ejemplo, Coca-Cola con una muchacha joven que toma y sonríe. Eso es emocional. Tómate esto y serás feliz. Fácil. El efecto Coca-Cola lo llamo yo. Y de ahí tienes el otro efecto, el efecto del académico que está ahí, o los que, por ejemplo, te venden. Es muy difícil vender productos financieros, ¿no? El tema de inversiones, el tema de comprar divisas de estos agentes de bolsa o de temas de trading, le dicen en inglés, ¿no? De mercadear con acciones. Es más complicado porque no puedes transmitir mucha emoción allí, ¿no? Más transmites información. Entonces, hay otro tipo de campaña que es la informativa, la educativa. Y es un verdadero reto el tratar de educar a la población bajo una campaña electoral. Casi no existe campañas que eduquen, pero sí adoctrinan. Las emocionales adoctrinan. Ejemplo claro, la campaña electoral de Trump, ¿no? Trump es un ejemplo perfecto de utilizar el odio como campaña electoral y el miedo, ¿no? El tema que viven continuo y constantemente en campaña. Me hablas el tema de los chats de Augusto y de compañía. Y te puedo decir que otra cosa que también les he dicho, les dije recientemente a los pobres y complicados directivos o dirigentes de la RC que son perseguidos, yo realmente los admiro, los respeto porque es muy difícil hacer el trabajo que ellos hacen de activismo político teniendo todo un aparato estatal persiguiéndolos, acosándolos, investigándolos y queriendo aprovechar la mínima información para usarlas en su contra. Realmente yo los admiro y los respeto, es lo que siempre les he dicho. Pero el gobierno está en campaña todavía. El gobierno no bajó la aceleración de la campaña electoral. O sea, estuvieron en campaña durante estos meses de primera y segunda vuelta y no ha bajado el nivel. De hecho, el asesor de la campaña, un argentino, el asesor de campaña de Luisa González, hace como 2 o 3 días más, el martes, ya se iba de Ecuador. Se iba de Ecuador y no le dejaban salir. Se creo que se iba a Argentina. Era el asesor de Luisa González de su campaña, el que dirigió la campaña, y ya se iba porque había terminado la campaña, porque así son los de Yo hago lo que hago hasta que me paguen. Si no me pagas otro día más, me voy. Entonces no son gente de campaña, de ideología del partido, ¿no? Y ahí es culpa del cliente, ¿no? Tú te puedes ir con un médico que te cobra $50 por atenderte y ya está en 3 minutos viendo el reloj, mire, ya le vi, chao, adiós. Como también tienes el derecho de irte a un médico que te atiende hasta que la última pregunta tuya sea contestada. Eso ya es de ti. Pero los partidos como la Revolución Ciudadana, yo creo que cometen demasiados errores de inocencia. Demasiados. Son demasiados. A ver, es difícil juzgar a un delincuente cuando tú no lo eres. El ladrón juzga por su condición. Todo ser humano se pone en la posición primaria para juzgar a otro ser humano y no se puede anteponer, anteceder a otro para saber. ¿Por qué yo puedo hacer un diagnóstico de cómo fue el fraude en el Ecuador? Porque soy experto en esto. Lo he estudiado tanto de lo malo como de lo bueno. Eh, eh, y si yo no tengo miramientos en destruir al enemigo, si es que veo que eso me va a destruir a mí, lo voy a acabar primero. Pero quizás en la RC hay mucha gente que no tiene muy clara cuál es su ideología, cuál es su pensamiento, cuál es su posición en la existencia. Y veo que todavía son muy inocentes y creen que el enemigo, porque es un enemigo, va a ser complaciente, va a dejarle ser, va a dejarle pasar. Y nunca les han dejado pasar. Pero quería hacerle una infidencia, querida Elizabeth. Yo le decía a mi equipo más íntimo, el poder de turno de Ecuador, que se ha enquistado desde hace 8 años, ha atacado la RC para destruir y acabarla, como en Colombia acabaron también con el Partido Socialista, ¿no? Al final a los socialistas en Colombia los asesinaron todos, a los que eran políticos, desaparecieron un partido político en Colombia, lo acabaron, o sea, los mataron. Y muchos también tuvieron que irse a la montaña a tomar un fusil, una ametralladora. En Ecuador ha habido más disidencias controladas, es decir, dentro de las izquierdas y de los sindicatos ha habido gente pagada por la CIA, por la Embajada de Estados Unidos, por la National Endowment for Democracy, USAID, etc.
como no tenían esa posibilidad con la RC y con sus evoluciones de estos últimos años, antes UNES, antes otras condiciones, pues lo que han decidido es desaparecer, como usted dice, divide, como dijimos, divide de impera. Está bien, bueno, desaparezcanlas, pero lo que yo he dicho en mi equipo, y lo digo por experiencia en varios países donde he estado, más vale enemigo conocido que enemigo por conocer. Lo que piensan estas altas plutocracias, estos poderosos narco, militares, para cerrar el círculo, ¿no? Ayer yo, con el público de mi canal, yo inventé una palabra, emprésitos, o sea, la unión de la palabra empresario con parásitos, ¿no? Porque son multimillonarios que viven del Estado, ejemplo, la familia Noboa. Yo creo que si desaparecen a la RC, por lo que yo he visto de las izquierdas en Ecuador, lo que puede venir a futuro es más radical. Porque de lo poco que conozco a Rafael Correa, que lo escogieron un grupo de izquierdas que vinieron luchando y coexistiendo con derechas y con disidencias controladas, lo que se llamó Alianza País en su momento, pues eran viejos me refiero a edad, de la vieja izquierda ecuatoriana, evolucionados de distintas maneras que encontraron una tercera vía que no era la famosa izquierda democrática que había fracasado en el gobierno de Rodrigo Borja, que también fue disidencia controlada, el febres-borgismo, y entran en una especie de radicalización pequeña, ¿no? Buscaron una nueva constituyente, fueron bastante ligeros, pero lograron muchos avances sociales y realmente empezaron a radicalizarse a raíz del 2014-13. O sea, Rafael Correa realmente empieza con políticas de izquierda reales o radicales en el 14 y 15 y es donde se le levantan las derechas con los camisetas negras, los nuteleros, como les decía Rafael Correa. Ahí empezó con dos leyes importantes, la de la plusvalía y de las herencias. Cuando recién Correa decide tocarlos, ellos deciden acabar con él. Pero como 8 años vivieron en una especie de coexistencia. Déjame darle a los pobres, no me destruyas y no te toco en tus riquezas y tú sigues creciendo. Deja darme para los pobres y tú sigues siendo el poder. Déjame darle a la clase media baja y tú sigues siendo el poder. Pero cuando decidió meterse con los generales que ganan más de $20.000 del ejército, de la policía, casi lo matan los policías en el 2010. Cuando se decide meter contra los militares, por allá en el 2013, los militares utilizaron toda la inteligencia militar y hasta ahora me lo dicen los militares. Guerra civil antes de que Correa llegue al poder otra vez, porque él se iba a meter con su seguridad social y etcétera. ¿Por qué? Porque en esos 8 años, Correa tuvo financiamiento o recursos para no tocar a la plutocracia y sus privilegios, mientras podía financiar carreteras y servicios y cosas para los pobres. Pero cuando empezó la crisis, cuando empezó a escasear el dinero, dijo, bueno, ahora sí va a tocar meterle la mano al bolsillo a los ricos, y los ricos dijeron, no, espérate, adiós. Pero lo que puede venir después de Correa, porque lo que te estoy haciendo como analogía es que él no fue tan radical. Pero si realmente llegan radicales, o sea, una verdadera revolución, ¿qué hacen las revoluciones? ¿Qué hizo la revolución bolchevique de San Petersburgo? Le cortó las cabezas a los zares, ¿no es cierto? Y a todo su séquito y corte. ¿Qué hicieron los revolucionarios franceses? Le cortaron la cabeza a los monarcas y a los generales. En serio, estamos a las puertas en el Ecuador de que corra sangre en este país, y sangre de la verdadera y mucha, por muchos años. Pero eso es lo que quiere esta plutocracia, lastimosamente. Y antes tuvieron izquierdas medias ligeras. Probablemente ahora tengas cosas más fuertes. Y yo que tengo cercanía o he trabajado algún momento históricamente en comunicación o me conocen, me respetan o hablamos, hasta me temen. Grupos como la CONAIE y organizaciones campesinas, yo siempre he admirado que no tomen las armas. Yo ya la verdad no sé por qué nunca ha pasado. Porque es muy fácil que ellos como comunidades se armen. No lo han hecho. Han preferido la política. Han creado la CONAI, han creado Pachacuti y han sido defraudados de sus propias dirigencias durante muchos años. Y es un espacio, le digo, querida Elizabeth, muy pequeño, pero muy pequeño en este preciso momento en donde cierta generación más joven se defraude de los procesos políticos democráticos que nunca les ayudaron
y que ellos siguen saliendo caminando por el Darién, algunos mueren, otros no, llegan a lavar platos en Queens, en Manhattan, en Londres, sin tener papeles toda la vida para que ahora un blanco diga te largas porque eres un delincuente. Falta muy poquito para que digan, a ver, espérate. O sea, prefiero morir antes que seguir de esclavo ya. Como dijimos con Jimmy, me doy cuenta que he sido manipulado. Mis padres fueron manipulados, mis abuelos fueron manipulados, pero ahorita en este momento tengo una lucidez de decir, hermanas, hermanos, compañeros, compañeras, no, basta. Y ahí es donde la cosa se pone fea, querida Elizabeth. Bueno, tal vez una pregunta como para ir concluyendo. Hemos visto la importancia de los medios de comunicación en todo esta creación de imaginarios y del odio político que se ha generado, pero en estas elecciones han jugado un papel, creo que más preponderante, las redes sociales, ¿no es cierto? Redes sociales que no están de alguna manera reguladas. Eh, ¿Qué opinas sobre el papel que ha jugado las redes sociales digamos, en la aplicación de todo de toda esta polarización que ha existido en las elecciones? ¿Y qué papel podrían jugar incluso a lo contrario, digamos, en la denuncia que se está haciendo por el fraude electoral? ¿Cómo lo Bueno, ve? las redes sociales han sido un poquito más abiertas en el sentido de lo que conocemos o lo que se decía en los periódicos que se imprimían antes, no es discriminación, la censura previa. ¿Qué es la censura previa? El dueño del medio de comunicación dice, le llama a la redacción, al jefe de redacción y le dice, de ese tema no hablas. Tu censura previa en los periódicos antes era cuando hay temas que no le benefician al dueño del medio o que afectan la razón del por qué ese medio existe, porque los periódicos, canales de televisión de antes se creaban y se formaban por el interés de los dueños de ese medio de comunicación. En el caso de Europa existe una larga historia de televisión pública que ojalá existiera por acá, porque la televisión del siglo XXI en muy pocos años será solamente financiable por el Estado, por los gobiernos, porque la televisión privada en nuestros países, acá en América del Sur, también es financiada por los gobiernos, pero se privatiza eso, o sea, se privatiza en el sentido del bienestar del dueño del medio. Ejemplo, la familia les digo, los dueños de Teleamazonas, FM Mundo y otros medios afines son los Acosta y Fidelegas, los dueños del Banco El Pichincha, Diners Club y otro, un conglomerado financiero. Entonces ellos manipulan a la población para su interés de ese banco famoso, el Banco El Pichincha, de la Diners Club, etcétera, que realmente son criminales y se han robado dinero del Estado por siempre. Ahora, el caso de Teleamazonas, y yo le digo Telebasura, Ecoavisa digo Ecoarrisa, para tratar de denigrar esa imagen que se han tratado de construir a lo largo de años, son empresas privadas. Allí son la familia Alvarado, y esta familia, y la gente dice la televisión son medios, porque sale en la abierta la señal, eso es público y eso es falso. Son empresas privadas como la discoteca donde van los muchachos a emborracharse, como el restaurante que te vende papas fritas y una franquicia y hamburguesas y compite contra el resto para que más comas hamburguesas y papas fritas. Así es la televisión exceptuando la televisión pública. El caso de Ecuador, lastimosamente no hubo o se ha manipulado la ley de medios porque los canales o los medios públicos se han utilizado para hacer propaganda del gobierno de turno, ¿no? Gama TV, TC Televisión, Televisión Pública, han sido plataformas de propaganda para el gobierno, tanto actual de Daniel Noboa, anteriormente de Guillermo Lazo y anteriormente de Lenín Moreno. Y de ahí tienes una red internacional de medios, CNN o como yo le llamo, Se Engaña, en Colombia. O sea, hay países que tienen incluso redes más corruptas y corruptoras y de manipulación que Ecuador. Ejemplo, Perú. Perú no tienes medios públicos. En Colombia no tienes medios públicos. En México tampoco existen medios públicos. El canal público era Televisa y de alguna manera lograron en gobiernos del PRI privatizar esa institución y se volvió lo que fue, ¿no? Después, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el único espacio en donde no hubo una censura previa para Luisa González y las candidaturas del RC fue el Internet de las cosas. Facebook, YouTube, Twitter o X, etcétera. Pero
hay un tema muy relevante y es que la inteligencia artificial ha roto una barrera que tenía YouTube y TikTok y era la creación de videos artificiales. Para hacer videos antes necesitabas personas, rostros, imágenes, pero ahora tú le puedes decir a una aplicación de una manera muy fácil, ponme este audio, ponme esta imagen, este rostro, y engañas a la población. Y se filtró y se manejó una serie de audios falsos, una serie de videos falsos engañando y tendremos candidaturas próximamente en todo el mundo con este tipo de manipulaciones o tratos de manipular. Antes tenías manipulación en las letras porque, pues sí, podías manipular con eso. De hecho, los primeros bots, los primeros motores de inteligencia, le dicen inteligencia artificial, pero son programas sofisticados de comunicación. ChatGPT, Midjourney o cualquiera de los que, DeepSeek, el chino, etcétera. Y estos motores antes te fabricaban texto. Los bots, por ejemplo, X ya es una plataforma no orgánica. Te podría decir que, por ejemplo, X es una plataforma en donde la mayoría de los usuarios no son humanos de carne y hueso. Son cuentas manejadas por programas que manejan hasta 100.000 cuentas a la vez. Con un enter mandas un mensaje a 100.000 cuentas de chicas en bikini que piensan hombres que son muchachas. Mira, te voy a tratar el sexo nuevamente, cómo atraen público, ¿no? Muchos de estos bots para atraer hombres son muchachas casi desnudas en la foto y eso. En el caso de las mujeres, muchos son, que no existen, son muchos hombres que se los ve con una buena traje, con una buena corbata, que se lo ve con un Lamborghini, o sea, hombres exitosos que eso atrae a la mujer. Y caen en este tema, si ese hombre que se lo ve exitoso y maravilloso y bello y lo que sea, buen padre, lo que tú quieras, dice que no hay que votar por tal persona, pues no hay que votar por tal persona. Antes se utilizaba la iglesia, ¿no? En las religiones, cuando, hace muy poco, ¿no? Cuando Petro se lanzó la primera vez para presidente, no había cura católico que en misa no dijera el domingo, por si acaso no vayan a votar por el monstruo come niños de Petro, ¿no? Y aquí en Ecuador, el domingo de las elecciones era Domingo de Ramos. Todos los curas salieron a decir a sus feligreses que son, mientras más religioso eres, más manipulado eres por esa religión. Mientras más crees tú en algo o consumes más de algo, más te puedo manipular por ahí. Simplemente tengo que hacer estudio de sociológico, qué es de dónde yo te puedo manipular. Eso se hace a través de grupos focales. Y esa es parte de lo que yo hago. Yo te diré lo que tú quieres escuchar. Por ejemplo, si aquí hay muchas personas que son muy adictos al fútbol y la mayoría son adictos o siguen un equipo como el Barcelona de Ecuador, pues entonces yo hoy te voy a decir, el Barcelona es el mejor equipo del mundo, ¿verdad? Debería ganar todos los campeonatos internacionales y también tienes que recordar que Luisa González es de Melec. Ella no quiere que gane el Barcelona, ergo no votes por ella. Entonces, divide et impera nuevamente, ¿no? La base, lo primario que he tratado de reducir para que ustedes puedan, de esta charla, de esta transmisión, tener las suficientes herramientas para primero no ser fácilmente manipulables y segundo, en el caso hipotético de que tengan que actuar proactivamente en alguna campaña o con un grupo social o lo que sea, ustedes puedan identificar de dónde les quieren manipular y cómo ustedes pueden hacer una estrategia para poder hacer una campaña, ¿no? Para contraponer, para revelar al enemigo. Pero obviamente es difícil, es muy complejo, ¿no? Mark Twain ya decía, ¿no? Más fácil es engañar que decirle a una población que ha sido engañada, por lo que dije anteriormente. Uno de los efectos del sufrimiento, del dolor, es la negación. La negación, nosotros trabajamos con la negación mucho porque la negación toma años en que una persona acepte y reconozca algo. Si yo te digo, estás por morir de cáncer en 3 meses, lo primero que vas a decir es, no, no puede ser, es falso, es mentira, me voy a buscar otro médico. Te va a tomar tiempo el aceptarlo. Hasta que el mejor oncólogo del planeta te diga, sí, ya estás muerto, estás viviendo porque ya. Cuando ya pasa eso, te arrodillas, te sientas en un sillón, en un sofá, lloras lo que tengas que llorar, pero a lo mejor incluso hay mucha gente que se muere sin aceptar que está muerta. Es más, la mayoría de espiritistas o de gente que trabaja en ese tema del otro lado de la vida, de la existencia y todo lo demás, algunos amigos que son youtubers y eso y que me han explicado sus temas, me han mencionado que mucha gente que ha muerto no acepta que está muerta. Y esos son los famosos fantasmas. O sea, la naturaleza espiritual del ser humano tiene una gran potencia en la negación.
en el rechazar, en el no aceptar. Y claro, en el caso de Ecuador, todo el país. Si tú me preguntas qué es el anticorreísmo, porque me preguntan a veces qué es el anticorreísmo, ¿no? O el correísmo. Yo siempre digo, bueno, dígame un libro académico en donde esté estipulado el correísmo como ismo, como yo me puedo ir al marxismo si busco los libros de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, etcétera, ¿no? Hay ciencia, hay academia para determinarlo, pero por lo menos hay una escritora que recién publicó un libro, por cierto, la semana pasada, que habla un poco de Correa y de lo que sería el correísmo, que lo trata ya técnicamente, pero no existe tal cosa. Yo te podría decir que el anticorreísmo es realmente el odio a Rafael Correa, y el odio a Rafael Correa es como dijo, inconsciente, es odio, realmente es odio, es manipulación social. Y respecto a lo que estábamos hablando, el Ecuador está 8 años rechazando la realidad de que odiar a Rafael Correa les hace daño. Les hace daño como sociedad, a todos nos hace daño como sociedad, como país. Le hace daño a ellos que odian, como dije al comienzo, ¿no? El veneno que te tomas esperando que le haga daño al otro y produce ira, produce violencia. Recordemos lo que pasó en el 21, me parece, o sí fue en el 21, cuando vecinos de Cumbayá, de una de las zonas más ricas de Quito, sacaron armas y vehículos 4x4 para supuestamente dispararle a una marcha de la CONAIE que venía caminando sin armas, dispararles porque los indios, como dicen ellos, ignorantes, porque los indios son de la India, de un país, ¿no? Aunque ya se cambió el de nombre a la India hace poco, ni siquiera saben dónde están. Los indios no tienen que estar en el páramo, ¿no? Entonces, el fascismo es eso, el fascismo es negación, el fascismo es odio, el fascismo es rechazo al otro, el fascismo es ignorancia, pero en ignorancia podemos desaparecer absolutamente todos. Y es bastante complejo, ¿no? Porque los que realmente son conscientes tienen que luchar sabiendo que la violencia no es el camino. Los conscientes tienen un trabajo muy fuerte porque es fácil empujarte a salirte del carro y darle a golpes al que te está pitando, al que no, al que irrespeta las normas de tránsito, pero se cree con el derecho de ser el dueño de la calle porque tiene un carro $50.000 más caro que el tuyo. Entonces, tienes que tener mucha paciencia y mantenerte en tu estado de conciencia para decir, no, el engañado es ese personaje, esa persona. Pero pues te digo, como vuelvo y te repito, estamos rodeados de inconscientes. Si no, no existirían guerras civiles, no existiría esta división social. Somos todos seres humanos 100% iguales genéticamente, con pequeños cromosomas que nos diferencian en el color de piel, cabello, tamaño de altura, etcétera. Pero pues, esas mínimas diferencias hacen que pues ancestros míos hayan esclavizado a africanos por más de 1000 años. Ancestros míos se comieron a toda la población nativa de América y lo justifican con una palabra llamada colonialismo y evangelización. Ancestros míos, porque yo desciendo de gente que, por ejemplo, fundó la ciudad de Cuenca en Ecuador, que vinieron del Virreinato de Lima. Ancestros míos crearon el genocidio más grande sobre la faz de la Tierra y hasta ahora no lo aceptan. Tanto los parientes que todavía están en España, ¿no? Porque dicen que Dios los envió aquí a América a hacer lo que había acá, y le pusieron el nombre América también, ¿no? Otro eurocentrismo. Pero concluyendo, no hemos evolucionado como sociedad humana y como no hemos evolucionado, es fácil dominar, controlar, manipular a través de emociones, ¿no? Y las emociones son el puente entre lo que les dije hace un momento, entre lo que se estudia en marketing técnicamente, entre las emociones internas y las emociones externas. Son ese puente, las emociones, porque las emociones producen ideas. Y las campañas electorales son ideas, son conceptos, son mensajes que se transforman en emoción, entran a tu ser y se somatizan, o sea, se vuelven parte de tu gen, de tu ser, de lo que respiras. Y sí, claro, es comprobable. En los estudios de Pavlov, cuando yo estudiaba esto hace años, previo a la manipulación mediática nazi, con perros en este caso, se pudo determinar que los individuos a emociones internas como el miedo a desaparecer, porque te pueden matar, te torturan, no te dejan dormir,
ese miedo se convierte luego en ideas que no tienen asidero real, ¿no? Aunque claro, les doy un ejemplo, en mi caso personal, yo corro riesgo en mi seguridad de vida aquí en Ecuador. O sea, a mí me pueden pegar un tiro en cualquier momento por lo que yo digo. Y aunque no tenga pruebas 100% comprobadas de cómo me hacen inteligencia, cada vez que veo un carro, un vehículo extraño que está tomándole fotos a mi vivienda, cada vez que veo algún personaje que está con corte militar, vestido de civil, que está por ahí parado esperando, viendo cómo yo entro o salgo con mi hija cuando voy de la escuela en ciertos horarios, pues no tengo una real prueba de que están haciendo mi inteligencia, pero de que la están haciendo, la están haciendo. Entonces, a lo que voy es, ¿eso causa sufrimiento en mi ser? Obvio que sí, obvio que sí. Yo no vivo tranquilo. Pero es suficiente eso como para yo provocar una guerra o desear la muerte de quienes me pueden estar haciendo esta inteligencia. Pues de eso hay mucha distancia, ¿no? Bueno, ahora para cerrar, si nos puede dar digamos, unas preguntas, unas frases finales a nuestra audiencia. Claro. A ver, el tema de la manipulación social es grave en el tiempo actual porque se ha tecnificado mucho, se ha profesionalizado demasiado. Si bien, para hacer un simple ejemplo, si bien es cierto, los primeros automóviles, vehículos que fabricó Ford, Diesel, etcétera, motores, tenían muy pocas piezas, ahora hay autos que tienen hasta 2000 piezas. Es decir, se ha especializado tanto la comunicación estratégica y la manipulación que yo creo que se ha vuelto una ciencia y una técnica muy peligrosa para la humanidad porque tenemos armas más letales, tenemos herramientas que manipulan mucho más. Los suicidios a nivel planeta han subido en vez de disminuir con las redes de Internet. Y obviamente no toda la población tiene lo que un profesor, buen amigo, un científico, un psicólogo que trata el tema de las adicciones en Ecuador, que escribió un libro llamado El Factómetro. Aquí lo promociono y si alguien quiere de ese libro, yo compro y se los envío. Es un libro increíble que te da 100 factores de riesgo que te pueden hacer caer en una adicción. Y él habla mucho de la prevención. O sea, yo creo que debería haber más profesionales de mi campo que trabajaran mucho más el tema de la prevención. Y les agradezco un montón el hacer esta especie de catarsis conmigo en este momento. Yo estoy haciendo una catarsis en este momento hablando con ustedes. Y claro, yo soy de los pocos muy moralistas dentro de mi profesión, muy humanista, de que tengo que trabajar y mucho, y debo invitar a otros de mi profesión a que hagan una introspectiva y hablen también de cómo prevenir los daños que puede hacer la comunicación estratégica hacia una sociedad. Estamos en eso. Creo que Gilles o Gilles y Guattari, en francés, o Gilles y Guattari, leído en castellano, escribieron cuando escribieron El Antiedipo y el capitalismo en Francia, ya advertían un poco de esto. Y la verdad, su conclusión, perdón que tenga que decirlo así, el capitalismo es esquizofrenia social. Y sí, la verdad el mundo está en una esquizofrenia terrible y no pinta bien. Y deberíamos trabajar mucho más para ayudar a la humanidad, a la sociedad en general, en que tenga métodos de prevención para evitar esa manipulación, esa esquizofrenia social. Es lo que quería decirles. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, Hugo Godoy, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos al equipo de L por su generosidad con nuestra audiencia, a nuestra audiencia presente en este conversatorio. También agradecemos ELEN, Enlace Latinoamericano Europeo. Es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestra programación. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.